Hola, muy buenas tardes, mañanas, noches, soy Coder Office, su amiga, y hoy, después de mucho tiempo de hecho, les traigo un proyecto de evolución especulativa de las hormigas. En este caso son dos especies y para revivir un poco esta sección que estaba medianamente muerta. Bueno, sin mucho más que decir, pues podemos empezar con el video. Ah, claro, nos centraremos en dos tipos de hormigas, una sudamericana principalmente y la otra es 100% sudamericana. La hormiga faraón, alias Monomorium faraonis, y la Paraponera clavata o hormiga bala. Ahora sí, podemos empezar. La hormiga faraón, la que nos centraremos en este episodio, será una hormiga faraón nativa de Uruguay, en la cual pues la cosa cambiaría bastante. Estas hormigas son muy pequeñas, pero suelen vivir en varios grupos. Y bueno, con el tiempo, después del calentamiento climático, que haría las cosas un poco más complicadas, llegaría el frío por la glaciación, cosa que haría que las llanuras o las praderas, que ya de por sí había en Uruguay, se hiciesen más extensas y hubiese menos vida. Más encima que la glaciación haría todo incluso más seco, cosa que complicaría la vida en este lugar, y las especies se diversificarían en dos: la hormiga faraón minor o hormiga faraón menor, la cual redució un poco su tamaño para poder pasar más de ser percibido de los depredadores, más que encima tiene unos colores anaranjados en la parte superior de su cuerpo para poder intentar pasar de ser percibido por otros depredadores. Esta hormiga vive tanto en Uruguay, un poco en Brasil y en parte de Argentina. Esta hormiga se mueve en muchos grupos para buscar comida, siendo que es en sí una especie de método de defensa, una forma de poder recolectar la mayor cantidad de comida posible, cosa que hacen, para después entrar al nido y no salir por mucho tiempo, hasta que las reservas estén medianamente bajas para después volver a salir y buscar más comida. Y el ciclo se va a repetir así varias veces. Esto también puede a veces traer malas cosas, como que son más visibles para los depredadores, pero al ser tantas, pues siempre llegan muchas más de las que terminan muriendo al ser depredadas. Pero otras hormigas faraón evolucionaron de manera diferente. La hormiga faraón atrox. Esta hormiga, habitante de Uruguay, Brasil, Paraguay y un poco de Bolivia, junto con también un poquito de Argentina, es una hormiga que decidió hacerse un poco más grande para poder defenderse de los depredadores y competir con otras especies de hormigas, y a la vez se mueve en grandes grupos de hormigas atrapando a todo lo que puedan encontrar, siendo que estas tienen un área muy extensa de forrajeo, donde estas se mueven o salen cada cierto tiempo del hormiguero y empiezan a buscar todo lo que puedan encontrar, incluso animales vivos. Entonces, estas hormigas se lanzan todas contra un animal, preferiblemente pequeño, siendo que es lo que pueden cazar. Y una vez están sobre ese animal, nada se puede salvar, prácticamente. Estas hormigas van a morder a este animal constantemente, generando una gran irritación y dolor, y eventualmente haciendo que este animal se muera debido a las mordidas de estas hormigas, siendo que es una táctica de caza que con el tiempo irían perfeccionando, pero aún falta para eso. Pero en Brasil, en la selva del Amazonas, las cosas serían diferentes. Las hormigas bala, pues tendrían problemas, y es que estas hormigas que vivían en la selva del Amazonas sufrían una reducción muy grave de su hábitat, siendo que debido a la glaciación los árboles irían desapareciendo cada vez más y más rápido, obligando a estas hormigas a adaptarse de forma rápida y cambiando de dos formas. Unas, las hormigas clavata minor o hormigas bala menores, se adaptarían a la vida en las praderas y se irían más hacia el sur, estando principalmente en Bolivia y Paraguay también. Estas hormigas serían del mismo color que sus ancestros, serían más pequeñas para intentar pasar de ser percibidas, y pues
actúan como sus ancestros, con la única diferencia de que son un poco más pequeñas. Pero estas hormigas tampoco tendrían un muy buen futuro que digamos, siendo que con el tiempo depredadores pues encontrarían que estas eran bastante más fáciles de localizar y de cazar que bastantes otros insectos. Y también pues serían presa fácil para cualquier animal. Y con el tiempo su número se fue reduciendo más y más y más rápido, llegando a un punto de que la especie se tuvo que extinguir debido a tanto falta de individuos como por directamente la desaparición total, por la depredación en abundancia. Pero otras hormigas bala tendrían otra opción. Estas serían más hacia el Ecuador, siendo que ahí las selvas del Amazonas lograrían perdurar, aunque sea un poco más, estando en un área muy pequeña, pero ahí podrían surgir perfectamente las hormigas bala selvaticus. Estas hormigas serían un poco más grandes y también más agresivas, debido a que pues muchos animales de la selva también se moverían hacia el Ecuador, haciendo que la competencia en este lugar fuese mucho más feroz que prácticamente en cualquier otra parte del mundo. Y esto haría que estas hormigas tuviesen que ser mucho más agresivas. De hecho, algunas desarrollaron una especie de veneno o paralizante en sus quijadas, cosa que les permitiría tener una ventaja. Estas hormigas, debido a su robustez, podían soportar peleas bastante fuertes con otros grupos de hormigas y se convirtieron en las hormigas dominantes en todo lo que quedaba de la selva del Amazonas. Y así estas hormigas pudieron pues prosperar bastante tiempo. De hecho, son de las dos especies la única que logró seguir evolucionando y se diversificó en varias ramas. Pero volvamos con las minor de la otra especie. Con el tiempo, la glaciación terminaría haciendo que toda la Tierra empezara a hacerse un poco más verde y las temperaturas aumentaras, haciendo que estas hormigas pudiesen evolucionar en Monomyrmus pardus o hormiga parda. Esta hormiga originalmente se encontraba en Argentina, Uruguay, parte de Brasil y parte de Paraguay, pero debido a la competencia con una especie mucho más agresiva que esta última, se vería reducida a estar en la Patagonia Argentina. Estas hormigas se habrían hecho un poco más grandes que sus ancestros, aunque aún así eran bastante pequeñas. Estas hormigas desarrollaron unas especies de franjas de color marrón en su cuerpo anaranjado para poder camuflarse mejor entre principalmente los árboles, aunque también les sirve para camuflarse en la pradera, que en la actualidad es su actual hábitat. Y estas hormigas pues son muy sociales, siendo que siempre salen en grandes grupos, pero son muy pacíficas. Son hormigas que no están adaptadas para la guerra. Y siendo que en verdad estas hormigas son de ir a una presa ya cazada o muerta y aprovechar esa fuente de carne ya asesinada, aunque a veces recolectan. Y esto principalmente es lo que causó que perdiesen tanto territorio y que se extinguiesen en gran parte de su antiguo territorio, siendo que las otras hormigas las superaron. Pero este no sería el caso de la Monomyrium atrox. Esta era tan agresiva que logró soportar esta guerra. Y de hecho, algunas evolucionaron en esto, apareciendo Monomyrium atrox terra. Estas agresivas hormigas crecieron mucho a comparación de sus ancestros y se distribuyen en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y muy poco de Venezuela. Estas hormigas tienen este nombre debido a que son básicamente una evolución muy similar a la de su ancestro, siendo que no cambiaron tanto, pero su principal cambio, su coloración más similar a la de la Tierra, es de donde viene el nombre Terra. Estas hormigas sobrevivieron a diferencia de sus primas porque eran mucho más agresivas que estas últimas. Estas hormigas
siempre luchaban para cazar a sus presas, cosa que les permitía generalmente obtener la victoria y eran máquinas prácticamente invencibles. Y eso es una ventaja que tenían estas hormigas, lo que les permitió expandirse sin problemas y la competencia con otras especies de hormigas que antes no conocían tampoco se había hecho tan complicada. De hecho, estas hormigas tienen una mordida muy potente y algunas hasta tienen una especie de veneno. Estas hormigas también, gracias a su mayor tamaño y a su mayor fuerza de mordida y el veneno también, pueden cazar presas aún más grandes. Obviamente aún tienen cierto límite, pero con el tiempo este límite irá haciéndose más y más grande, por así decirlo, o menor, y podrán empezar a cazar presas aún más grandes. Pero para eso aún queda mucho tiempo de evolución. Mientras tanto, las hormigas bala seguirían evolucionando y unas hormigas bala selváticas que empezaron a habitar más en los árboles debido a que había menos competencia en estos últimos, debido a que las hormigas de la seda estaban prácticamente en peligro de extinción, estas aprovecharon y empezaron a adaptarse a una vida en los árboles, apareciendo así la Paraponera arbórea de 2 centímetros. Esta hormiga se encuentra principalmente en la selva, siendo que ahora es más extensa, pues esta hormiga tampoco tiene muchas dificultades. Esta hormiga desarrolló colores muy similares a la madera y patas de color verde, siendo una evolución muy drástica con respecto al color. Estas hormigas tienen un sistema mucho más complejo que sus ancestros y usan todo un tronco de un árbol para poder hacer sus hormigueros. Y estando la reina en una cámara especial, generalmente o arriba del todo del árbol o en el centro de este último. Estas hormigas tienen unas pinzas tan fuertes que les permiten talar la madera y a la vez pueden defenderse de otras hormigas o de depredadores. Y generalmente se suele ver una o dos siempre rodeando el árbol para asegurarse de que ninguna otra hormiga de un clan rival, por así decirlo, se acerque a este último. Pero otras hormigas balas que se quedaron en el suelo, siendo que era más competencia, evolucionaron para hacerse más grandes y fuertes. La Paraponera rex, la hormiga bala definitiva de 5 centímetros. Esta hormiga se extiende por Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela y las Guayanas. Esta hormiga es muy fuerte y resistente, junto que también es muy agresiva. Gracias a su tamaño, pues puede defenderse de muchos depredadores y también es muy intimidante para otros tipos de hormigas, siendo que ésta se puede enfrentar a básicamente cualquier cosa. No se suelen ver una sola, siendo que siempre salen acompañadas en grupos de 4. Y estas hormigas son las encargadas de hacer que las hormigas rayadas pues perdiesen gran parte de su hábitat, siendo que éstas las reemplazaron y pues tomaron el control de todo lo que pues tenían, aunque no pudieron llegar a la Patagonia por algún motivo que aún no se logra comprender. Estas hormigas pues son grandes guerreras y generalmente no se echan atrás con nada. Incluso la reina sale a pelear generalmente. Pero bueno, gracias a su gran agresividad pudieron perdurar durante todo el tiempo que se los propusieran. Pero con el pasar del tiempo algo muy malo ocurría en Sudamérica, la aparición de una bacteria que se encuentra en una planta. Esta bacteria es altamente mortal y generalmente mata todo animal que la consuma o en el que entre en contacto. Esta bacteria se encuentra en una planta en específico de la cual prácticamente todos los herbívoros se alimentan. Y estos herbívoros no sufren las condiciones de la bacteria debido a que comen otras plantas que contrastan con la bacteria. Pero esto no ocurre con los carnívoros, y es que al alimentarse de las carnes de los herbívoros, estos animales se infectan y terminan muriendo. Con el tiempo, hubo un declive en la población de carnívoros y un aumento en la población de herbívoros, cosa que haría el ecosistema muy poco estable. Entonces, depredadores que nunca creeríamos que podrían ocupar el lugar empezaron a adaptarse para ocupar el lugar de grandes depredadores. Uno de ellos fueron las hormigas.
Monotherium atrox terra principalmente sería la que se encargaría de esto. Estas evolucionarían en la Monotherium rex de 3 centímetros. Estas hormigas habitan en básicamente toda América del Sur y estas hormigas lograron ocupar el lugar de grandes depredadores gracias a que se mueven en manadas de millones, devorando todo lo que se puedan encontrar en todo aspecto posible. Y es que encima tienen unas mordidas con un veneno también anticoagulante que evita que las heridas logren curarse. Y esto mismo hace que al ser tantas hormigas y al morder tanto, terminan matando a su presa por desangramiento y por las heridas. Gracias a esto, el ecosistema lograría mantener cierto nivel de control, aunque con el tiempo los insectos irían declivando. Pero gracias a estas hormigas principalmente, el ecosistema empezaría a lograrse recomponer de manera lenta, aunque claro, son hormigas. Tampoco le podemos pedir que acaben con un bicho de 4 toneladas. Por lo que, si bien estas hormigas logran controlar en cierta medida la población de cierta cantidad de herbívoros, al haber tantos herbívoros que principalmente se hicieron más grandes, no solo para poder defenderse de estas hormigas, sino que también, pues al no haber depredadores grandes, era una gran forma de defenderse, pues no podían hacer tampoco tanto. Pero lo bueno es que cuando estas hormigas ya no podrían hacer mucho, por suerte los carnívoros empezarían a recuperarse tras la desaparición de esta bacteria. Pero otra hormiga que evolucionaría era la Panaponera rex. Esta tampoco cambiaría mucho, sino que también regularía un poco, y estas evolucionarían debido a que empezarían a desplazarse a nuevas tierras. Algunas se fueron hacia Centroamérica, apareciendo la Paraponera rex centroamericanum. Esta sería más grande debido a que en Centroamérica habría un clima mucho más tropical que en otras partes del mundo, cosa que les permitiría hacerse más grandes y también allí hay más competencia, cosa que las obligó a también ser más robustas. Estas hormigas son, por así decirlo, las que más fuerza física tienen y son capaces de reventar a cualquier otro tipo de hormiga y reventar animales pequeños, principalmente. Estas hormigas se mueven en grandes grupos a veces, aunque también suelen ir con un máximo de vez en cuando de 10 individuos y siempre protegen su hormiguero, siendo que estas son mucho más defensivas con los hormigueros que sus otros ancestros y principalmente defienden muchísimo más a su reina. Pero algunas otras para poner a Rex se irían a Perú y Ecuador principalmente, que ahí por algún motivo las cosas eran diferentes. Las condiciones, los animales, todo era mucho más agresivo o distinto, apareciendo así las Paraponera peruanum. Estas no serían más grandes, pero desarrollarían un gran especie de aguijón en la parte de arriba de su cabeza para poder defenderse de los depredadores y también para poder, pues, de vez en cuando atrapar a algún animal que pudiesen cazar. Estas hormigas son muy fuertes, pero también son mucho más rápidas que sus ancestros. Aunque eso sí, pues estas hormigas tuvieron que evolucionar así debido a que las condiciones eran muy adversas para esta especie. Pero por suerte lograron seguir adelante sin muchas complicaciones y convertirse en lo que son ahora. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto de evolución especulativa de las hormigas, que quizás me fume un poco de porros, pero me da igual. Suscríbanse, den like, comenten y compartan el video por favor, y sin más que decir, nos vemos a la siguiente, amigos.